Cordial saludo, mi nombre es Cristian Eduardo Soro Cardoso y a continuación les hablaré sobre los medios de contraste. Principalmente son fármacos que al introducirse dentro del organismo mediante diferentes tipos de vía de ingreso permiten la identificación de órganos y estructuras a simple vista. Se pueden observar ya sea en radiografías, en rayos X, en tomografías o en resonancia magnética, siendo esto de gran importancia para un gran estudio y una gran visualización del organismo o del cuerpo humano. Existen dos tipos de medios de contraste, están los positivos y los negativos, donde en los positivos encontramos el sulfato de bario y los yodados que se clasifican en iónicos o no iónicos. Encontramos los negativos que son el CO2 y el aire, como se puede observar en esta gráfica. Poseen una estructuración química que son en los iónicos una osmolaridad alta en los monoméricos y una osmolaridad baja en los diméricos. En los no iónicos, en los monoméricos poseen una osmolaridad muy baja, como podemos observar en la tabla, y en los diméricos poseen una isoosmolar. Dependiendo de su estructura química, como se ve reflejado, existen pues los diferentes nombres comercial que se pueden encontrar en el mercado. Siguientemente, existe un consentimiento informado para la administración de medios de contraste, donde este consentimiento principalmente se basa por cualquier tipo de entidad, ya sea pública o privada, que debe hacerle firmar al paciente que va a ingerir el medio de contraste, haciéndole saber qué reacciones puede tener o por qué deben de hacerle este procedimiento para poder tener una observación de el órgano o la patología que quieren saber para poder solucionar cualquier anomalía que posea el paciente. Esto lo hacen en todas las entidades. Este consentimiento es muy importante para todas las entidades. Posee unas vías de administración de medios de contraste, ya sea vía oral, vía rectal o vía intravenosa o por arteria, que es inyectado o en un vaso sanguíneo. Ahí se pueden observar en las tres imágenes como por acá está en vía oral, acá se encuentra en vía rectal y acá ya es intravenosa o ya sea por una arteria. Poseen unas dosis de medios de contraste para estos exámenes radiológicos. Todo va dependiendo de la composición o la edad que posee el paciente o la patología que se tenga sospechada, conocida. Todo depende de qué tipo de medio de contraste se le administra al paciente. En este caso tenemos el medio de contraste de bario, que está compuesto por 150 mililitros de sulfato de bario, 100 mililitros de suspensión oral que contienen como principio activo del sulfato de bario para poder obtener las observaciones indicadas. Este medio de contraste se utiliza en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado y la región pélvica. Se toma vía oral y es más que todo se utiliza en el procedimiento de tomografía computarizada. En esta tablita podemos ver la preparación, el conocimiento y la dosis que se le administra. No sabemos cuánto, dependiendo cualquier tipo de paciente que sea el que tenga que ingerir el medio de contraste, depende de la edad de él. Asimismo, se mide la preparación para poder que lo ingiera. Siguientemente, tenemos los yodados, que es una solución inyectable que contiene 0.0 miligramos de sodio en forma hidratada de calcio y sodio, donde es una dosis que varía también dependiendo la exploración, la edad, el peso, el gasto cardíaco y la condición general del paciente o lo que quieran observar. Este yodado se utiliza en urografía, en angiografía de sustracción digital, en tomografía computarizada, en estudios gastrointestinales, en el esófago, en el estómago y en el intestino delgado. Esta medio de contraste también pues se utiliza para este diferente tipo de estudios y como les venía diciendo, todo depende de la edad del paciente, la cantidad de medio de contraste que tenga que ingerir.
Existe una clasificación adversas, de reacciones adversas de los medios de contraste. Existen las leves, moderadas y graves, donde las leves poseen las náuseas, el dolor de cabeza y el vómito; moderadas, ya sea un edema laringio como hasta una dificultad para respirar; y en graves ya se encuentra el edema pulmonar, la convulsión o un paro cardíaco, que eso ya se debe por muchas veces porque el cuerpo no se siente lo suficiente para poder reaccionar frente a estos medios de contraste, o se ingiere más de la cantidad necesaria que el cuerpo lo reacciona y no es lo suficiente compacto para poder tener una buena reacción. Siguientemente tenemos los tratamientos de reacciones adversas. Ya encontramos la reacción de alergias, la reacción vagal, que ya es elevar los miembros o ingerir cierto tipo de medicamentos para poder estabilizar al paciente y que pueda ser llevado en un punto medio donde no pueda reaccionar de una manera que lo perjudique o se sienta de mala forma. Finalmente, existen unas contradicciones para el uso de medios de contraste. Está la dosis que se le administra al paciente con insuficiencia renal moderada en niños de hasta 1 año de edad, que deben de ser la mínima recomendada. Estas contradicciones es por que como a medida preventiva, la lactancia materna debe suspenderse al menos 24 horas después de haber recibido el contraste. Son recomendaciones para poder, después de haber ingerido el medio de contraste, tener muy en cuenta para no perjudicar a más personas, pues en el caso de las madres, que después de ingerirlo, después tienen que esperar un lapso de 24 horas para poder volver a amamantar a su niño. Todo esto con el fin de obtener un buen estudio y poder saber el problema o identificar la contradicción que pueda poseer el cuerpo humano con mayor facilidad y con más resolución. Muchas gracias. Hola, hoy les voy a hablar sobre los conceptos básicos de enfermería para la labor. Empezamos con la técnica aséptica, que son medidas que se deben cumplir con el fin de mantener la esterilidad en los procedimientos clínicos para evitar la transmisión de infecciones. Los procedimientos que componen la técnica aséptica son lavado quirúrgico de manos, uso de barreras físicas, elementos de protección personal, el uso de material estéril, la limpieza y desinfección del área donde se va a realizar el procedimiento. Tenemos los protocolos de venopunción, que es la inserción con técnica séptica de un catéter compatible con el organismo humano en una vena periférica, donde el médico evalúa y define la necesidad de la administración de medicamentos, líquidos, sangre y hemoderivados, elabora las órdenes médicas y formula los elementos necesarios. Tenemos donde el enfermero auxiliar de enfermería es el encargado de realizar la valoración anatómica para la selección del vaso sanguíneo, solicita los insumos necesarios para la venopunción y vigila las complicaciones que se puedan presentar, que pueden ser flebitis química, que puede ser provocada por una irritación de la vena; puede ser la flebitis mecánica, que puede ser por una inadecuada fijación del catéter o en zonas de flexión. Tenemos una flebitis bacteriana, que puede ser por deficiencia en la técnica séptica, una extravasación o infiltración de la vena y un hematoma. Tenemos los tipos del yelco, que se distribuyen en colores y según sus calibres. Los naranjas y grises se utilizan para transfusiones rápidas de sangre, líquidos muy densos, quirófanos y emergencias. El verde lo utilizamos para transfusiones sanguíneas y volúmenes grandes de fluidos. El rosa para transfusiones y grandes volúmenes de fluidos igualmente. El azul, este es el que más se utiliza, que se utiliza para transfusiones sanguíneas y la gran mayoría de medicación y fluidos. Y el amarillo se utiliza en pacientes geriátricos en medicación o infusiones de corta duración. La colocación de sonda vesical en hombres. Esto debemos mantener una técnica aséptica muy estricta, entonces para lo cual debemos con la mano no dominante sujetamos el pene y con la ayuda de una gasa retraemos el prepucio y se rectifica la uretra sosteniendo y traccionando suavemente el pene con la mano no dominante. Lubricamos la sonda
con gel hidrosoluble y posteriormente se toma la sonda con la mano dominante y se introduce cuidadosamente por el meato urinario hasta que veamos que sale orina y posterior a esto lo introducimos unos 5 centímetros más para asegurarnos de que el globo haya quedado en vejiga y no haya quedado en la uretra. Esto, además de esto, inflamos el globo con 10 milímetros de agua destilada estéril o según las indicaciones que tenga el fabricante. Esta sonda la debemos asegurar a un nivel más bajo de la vejiga y la colocación en sonda vesical en mujeres es igualmente, se tiene que tener una técnica séptica muy estricta. Se deben separar los labios menores, se limpia la salida de la uretra con una gasa empapada de solución antiséptica, se introduce el gel a la uretra y cubrimos con gel el extremo de la sonda. Luego introducimos la sonda del meato urinario a una profundidad de 10 a 12 centímetros aproximadamente hasta que aparezca orina y luego llenamos el balón. Conectamos la sonda con el colector y aseguramos de que la orina siga fluyendo y esta la ponemos a un nivel más bajo igualmente que la vejiga. Existen dos tipos de sonda que son la Foley, que son rectas, contienen 2 o 3 vías y contienen un balón para fijar. Estas son para una duración de más tiempo y la Nelaton son rectas de una sola vía, no contienen un sistema de fijación, por lo cual estas no se usan para permanentes, por decirlo así. Como la colocación de una sonda rectal. El sondaje rectal es una introducción de una sonda en el recto a través del ano. ¿Cómo es el procedimiento? Colocamos el paciente en posición de cúbito lateral, posteriormente le ubicamos la sonda en su extremo distal, introducimos la sonda rectal de 15 a 20 centímetros y finalmente fijamos la sonda y esperamos la indicación de ser retirada. Muchas gracias.